esto van a ser unas confesiones mías que vosotros luego podéis libertad absoluta para preguntar lo que os dé la gana sobre el tema que he hablado o sobre cualquier tema que se os ocurra, sea de derecho, de política, de filosofía, de ciencias naturales, de educación, de sexo, de lo que queráis. Porque tengo 85 años y llevo muchísimos años, nada más que estudiando, pero mucho más importante que los estudios es lo que voy a deciros ahora mismo. Las ideas no proceden de las ideas, jamás. Ninguna idea viene de otra. Las ideas vienen de los hechos. Por tanto, solamente son pensadores aquellas personas que sepan deducir de hechos particulares ideas universales. Por tanto, yo soy un pensador y lo vais a comprobar enseguida. Preguntéis lo que preguntéis, porque parto de ese principio. Solamente hay ideas cuando se deducen de hechos. Y como los hechos son demostrables científicamente, una idea es más o menos justa según que se ajuste más o menos al hecho del que se deduce. Toda mi vida no he hecho más que escribir deducciones de hechos. ¿Y de qué hechos? Si yo, del mundo entero, si escribo de política, filosofía política, ¿cómo puede ser eso? Tenía que conocer los hechos de Japón, de China, de Rusia para poder decir, no, eso no es verdad, eso no es así. ¿Qué hechos? Pero por lo pronto, lo que yo he observado son hechos españoles. ¿Cómo yo puedo convertir la vivencia, el conocimiento de hechos desde joven, de Franco, de la vida política, social o cultural de bajo Franco, sobre el rey, o la pequeña historia que puedo yo saber, aunque he leído mucha historia, eso no es nada comparado con la historia universal, eso es un átomo. En cambio, he tenido el arte, la suerte quiero decir, dadas mis condiciones fisiológicas, mentales, he tenido la suerte de poder deducir de los hechos que yo he vivido, de mi experiencia personal, he sabido transformarlos en ideas generales, ideas universales. Amigo, eso ya es distinto. Entonces me diré, yo puedo decir ejemplos. No importa que lo esté empezando porque luego llegaremos al tema que queráis vosotros. Por ejemplo, Max Weber, todos habéis oído hablar de él. Pues es un gran filósofo, sociólogo, economía, sociedad y política, un libro extraordinario. Fue político porque fue diputado, pero no es creador. Es un erudito, un gran, no llega a ser sabio, pero él quiso hacer una tesis para poder distinguirse de Marx, del marxismo. Tiene tesis muy bonitas, como la responsabilidad derivada de la ética de convicción o de la ética de responsabilidad. Tiene las vocaciones de estudio, vocaciones también muy bonitas, pero no es un gran pensador porque él, la experiencia que tuvo no fue la experiencia del poder. ¿Qué es la política? Hablo de política ahora. La política para mí, y creo que para todo el mundo que ha dicho, habla correctamente de la política, ni es el bien común ni es tonter nada, es el poder. La política es, ¿hay una ciencia del poder? Desde luego, hasta mí todo lo que yo he llegado, eso no es ciencia del poder. ¿Son reflexiones sobre el poder? Sí. ¿Son correctas? Parece ser que no. Porque si alguna fuera correcta se hubiera transformado en ciencia. No es ciencia. ¿Cuál? ¿Qué es política? No, eso no es ninguna especulación. Eso es una observación permanente desde que nace la humanidad. Pero poder es un concepto. No. Eso crees tú. Bien. La historia desde las épocas remotas que conocemos, desde el Neandertal, que desaparecieron, ha sido una lucha, como los animales igual, por la reproducción, es decir, una lucha por la alimentación para poder reproducirse. Bien, de la misma manera que hay poder en el reino animal, los orangutanes, los monos, los chimpancés, sabemos que hay poder. Y sabemos que el secreto del poder está en la testosterona de los animales. El que tiene más es el rey. Y se ha descubierto cosas tan increíbles como que un mono tiene testosterona X, pero pelea
con el viejo mono, que era el jefe de la tribu. Lo vence, ocupa el puesto, y la X, que era, por ejemplo, 10 de testosterona, solamente por ocupar el puesto, ¡pum!, pasa de 10 a 50. Luego el cargo social aumenta la testosterona. Estoy hablando de poder animal, poder físico, poder como un toro tiene más poder que una vaca. Estoy hablando de poder en sentido de verdad, riguroso, no con los conceptos que tenéis todos aprendidos. Eso es un abstracto, pero qué sé, yo no sé. Abstracto, vamos con ejemplo. Claro que es una abstracción. Todas las palabras que empleamos son abstracciones. No hay nada que no sea abstracción. Un sustantivo es una abstracción. ¿Qué significa sustantivo? Lo que está debajo de algo que lo sustenta. Los nombres sustantivos, todo es abstracción. Pero hay unas abstracciones corrientes, divulgadas, que las admitimos como tales. Y nos hacen olvidar que cuando queremos hablar de filosofía, entonces nos creemos muy listos, o muy genios, o muy talentudos, si distinguimos entre los grados de abstención. ¿Quién ha escrito? Venga, decidmelo vosotros. ¿Qué filósofo ha escrito los grados de abstracción? Los 3 grados de abstención. Primero, segundo y tercero, hasta llegar a la metafísica. ¿Qué filósofo? Si lo hubierais estudiado, no es grande el filósofo. No es muy grande, pero es bueno. Maritain, Jacques Maritain, el maestro de Gregorio Pérez Barba. El maestro, porque Gregorio Pérez Barba era un abogado de segunda fila y un profesor de tercera fila, pero que, como era muy católico, admiraba a Maritain. Y Maritain escribe los grados del saber. Los grados del saber son los grados de abstracción. Si empiezas con lo concreto al abstracto, esos son matices. Por eso no me hables de términos filosóficos que conoces o crees que conocer, porque es que puedo empezar a darte datos. No, a mí lo que me gustaría es que usted, que tiene un conocimiento importante de las cosas, lo que nos gustaría es que nos concretase, por ejemplo, cómo podemos identificar lo que es política, es decir, no identificarnos nosotros con el mundo animal, sino intentar separarnos en el sentido cualitativo, es decir, bueno, pues nosotros somos animales racionales, por ejemplo, y tenemos una organización social o política, o como la queramos llamar, es decir, una organización en que nos interrelacionamos entre nosotros y se crean estructuras. Bueno, pues eso es lo que a mí me gustaría saber, por qué yo, por ejemplo, tengo que estar sometido a una idea o a un poder determinado, y por qué. O sea, un mono a que haga lo que quiera, es decir, sus genes y su animalidad, que le dé lo que quiera. Pero yo, mi razón me dice que yo no necesito estar sometido a nadie. Y creo, en mi práctica cotidiana, que nadie tampoco desea estar sometido a nadie. Un segundo, por favor, para centrar un poco el... No, pero voy a contestar a eso. Sí, pero un segundo, por favor, que por centrar más o menos Empezamos ahora, ¿quieres? Sí, quiero empezamos ahora. Pues venga, yo voy a contestar a eso, pero después de tu introducción, y ya empezamos. Esa chica no va a venir, lo siento. El objeto de que él viniera, ¿no? Que lo habíamos hablado. O sea, primero agradecerle porque ha tenido un problema de una caída y está aquí. No, hace menos de 48 horas he rodado por las escaleras, con 85 años que tengo, me he dado 3 golpes en los escalones en la cabeza, como un balón rodando. No me he roto ningún hueso. Estoy casi. Pero lo que sí es verdad es que mi cuerpo está magullado. Que los golpes que me ha dado la escalera en sitios muy sensibles y peligrosos, que no los pronuncio porque hay mujeres, me impiden andar. Y como prometí venir, dije, en una ambulancia cumplo mi palabra, voy. Como el asunto es ese, ¿no? Centrarnos en las asignaturas, sistemas políticos de Europa. Don Antonio García Trevijano es un republicano convencido, nacido en Granada. Repúblico, es verdad, no republicano, repúblico. Nacido en Granada hace algunos años, los que sean, ¿no? En Órgiva. En Órgiva, exactamente. En la Alpujarra granadina. Y bueno, lo suyo, o uno de los objetos que queríamos con esta, que no es charla ni conferencia, sino confesiones, pasar un tiempo aquí en el que se pueden hacer preguntas, o en fin, vamos, yo creo que hay que relajar un poco el ambiente y venga, un toma y daca, ¿no? Que es lo suyo. Y pues eso, aprovechar su espíritu crítico, yo creo que la fidelidad a sus ideas, y luego pues eso, aquí hay gente que piensa mucho, y yo creo que podemos establecer si no es un debate, son eso, reflexiones, una ida y venida de
Entonces, no se plantea un tema como tal, si acaso sería qué falla en nuestro sistema político y qué miramos de otros sistemas políticos que pudieran mejorar el nuestro. Seguramente es el sistema político francés el que nos deberíamos mirar como sistema semipresidencialista para darnos salto después a un sistema presidencialista americano, estadounidense, pero ese sería a lo mejor el objeto, ¿no? Pero también el comentar pues, lo que queráis de lo que se pueda hablar. Entonces, Fortino ya ha dado alguna pregunta. Tenemos hasta las 8 más o menos, porque luego viene las 8 de la mañana. Él estaría hasta las tantas. Y entonces yo creo que eso, ¿no? Relajar un poco el ambiente y empezar, ¿no? Un toma y daca y más o menos aprovechar, ¿no? Porque él, como veis, él dice claramente lo que piensa, pero yo creo que también... Y sé escuchar muy bien lo que piensa otro. Sí. Y nada más, pues... Muy bien. Si quiere contestar a... De acuerdo. Vamos. Primero voy a contestar, porque no viene al caso para extenderlo a otro. Yo soy materialista. Creo en la evolución. No solo de la especie humana, sino de todas las especies. Creo en el universo. Creo que estamos de verdad hechos del polvo de las estrellas. Es lo mismo. Bien. En ese caso, es normal que si se me habla del poder, empiece hablando del poder entre los animales, porque no somos una de las especies animales, la más desarrollada intelectualmente, y no tenemos seguridad absoluta de que seamos los más desarrollados sentimentalmente, puesto que hay muchos misterios alrededor de los elefantes, los delfines, que parecen que a lo mejor tienen una sensibilidad superior a la nuestra. Eso no lo sé, yo no soy científico. En el sentido que no trato de las materias que se llaman de la ciencia dura, pero quiero ser científico en el método de pensar y de investigar en lo que se llama ciencias blandas, de las que yo niego que tengan que ser científicos, salvo, lo digo ahora. La lingüística es ciencia, antes no lo era, pero con el descubrimiento de los fonemas y tal, se convirtió en ciencia. La antropología tampoco es ciencia, pero está muy cerca, ciencia de verdad. Desde luego, lo que niego el carácter de ciencia, tal como hasta ahora ha sido concebida, es la economía y la política. La sociología, sí, es ciencia, pero es tautológica. Es una tautología. Es verdad que todas las definiciones, cualquiera que hagamos, es tautología. Porque saber algo más del mundo, de lo que las palabras significan, es muy difícil. Creemos que somos muy listos cuando designamos las cosas por su nombre y creemos que con eso ya sabemos. No, ese es el comienzo. Pues bien, yo estoy en el comienzo de la reflexión política, porque no creo que, así como hasta ahora, no hay ciencia económica ni ciencia política, pero y que la sociología es ciencia solamente en tanto que es tautología, porque se tiene parte de un método tan simple y tan erróneo y tan vulgar como es de preguntarle a cada uno qué piensa de sí mismo. Esa es la ciencia de la sociología. De manera que la sociología es ciencia. ¿En qué consiste? Pues como no hay más método de investigación de la sociología que las encuestas, ¿en qué consisten las encuestas? En preguntarle a la sociedad qué piensa de ella misma. Y a eso le dan valor de científico, yo no. Para mí eso no vale nada, porque pienso que la gente responde a aquello que le induce el encuestador, sea lo que sea, de una manera o de otra. Para mí la sociología no vale. Ni incluso cuando coincide con el sentido común. Porque sé que si la pregunta hubiera sido hecho de otra manera, pues la encuesta sería distinta. Por ejemplo, Inglaterra. ¿Sabéis que está planteando con Escocia el tema de la independencia y la autodeterminación? ¿Sabéis que toda la discusión está en cómo se hace la pregunta? Pues no estáis viendo que todo es una manipulación, que la pregunta depende de todo. Pues la sociología para mí tampoco es ciencia, porque consiste en la vanidad de creer que cada uno habla de sí la verdad mejor que otro. Y si le preguntas a un individuo, ¿qué piensas de ti mismo? No lo crees. Pero si se habla a todo el mundo, eso sí se cree. Primera reflexión. Segunda reflexión. La economía no es ciencia. Y la política hasta ahora, tal como está concebida, hasta ahora, antes de mí,
perdonad la presunción, que no lo es, soy un hombre modesto, pero que digo la verdad. Os digo, antes de mí, ni la economía, por supuesto, no era, pero la política tampoco, no es ciencia. No hay un solo filósofo político que haya definido nunca la política como ciencia. Nadie. Ni los que hablan de ciencia política y tienen los premios Nobel y premios Príncipes de Asturias, sobre todo, saben ni una sola palabra de lo que es ciencia. ¿Ciencia política? ¿Qué significa eso? ¿Que podemos determinar a priori el comportamiento político de los demás? No, eso no es. Y si no hay predicción, no hay ciencia. Ciencia tiene que predecir. No digamos en economía. Tampoco es ciencia. Son reflexiones, muchas atinadas, de la manera que la física, ¿cuándo empieza la física dura? Hacer ciencia dura. Que se llevaba siglos de estudio y de conocimiento, desde los antiguos, desde los estoicos. El estudio de la resistencia de la materia, todo es tan antiguo. No había ciencia. ¿Cuándo se descubre? ¿Cuándo se crea la posibilidad de que haya ciencia física? Cuando se descubre el átomo. ¿Y por qué? Hombre, que para que haya ciencia tiene que haber una unidad irreductible, que hay más lejos de ella ya no otra más, con la cual se construye todo el edificio. Hace falta una unidad para construir la ciencia. Física lo descubre con el átomo. No importa que luego, ya construida la ciencia física, se descubra que el átomo había otras unidades de poder, que el electrón, y toda la teoría de la relatividad y de las partículas elementales y todo lo que se descubre de antimateria, ya eso es muchísimo más reductible, es más pequeño que el átomo, pero no importa, porque la ciencia había sido edificada sobre una presunción que fue fantástica, que lo mismo que el átomo se veía para explicar el mundo newtoniano, las partículas elementales sirven para explicar el mundo de Einstein y no se han modificado los principios de la ciencia hasta el punto que Einstein no contradice a Newton. Pero sigamos. ¿Qué pasa con la biología? Figuraros si hace años que se estudia la ciencia de la vida. No solo la nuestra, los animales, los vegetales, la cantidad de siglos, clasificaciones, la taxonomía, o la palabra, el valor de la palabra, la designación. Eso es un león, eso es un caballo. Pero yo no entro en el problema enorme de los universales, de los griegos, si existe o no existe el caballo. No entro porque no quiero perder el tiempo, porque sé lo que son abstracciones. Si tú puedes decir con Platón que existe el caballo, que existe el león, que existe el hombre, que existe la mujer, yo no creo en eso. No tienen existencia real. Existe un caballo, este caballo, ese caballo, aquel, pero no el caballo, porque el caballo ya es el hacer sustantivo, es lo que empecé diciendo, es el sustrato sobre el que se construye todo. Eso no existe. No existe la mujer. Existe una mujer, aquella mujer, las mujeres, plural, pero una mujer no. Eso es platonismo, idealismo. Es creer en la existencia real de las ideas, que nosotros procedemos y tenemos que averiguar qué son las ideas etéreas, grandes, generales, abstractas, la máxima, metafísicas, para de ellas ir concretando, hasta llegarnos. Eso, yo soy antiplatónico. Incluso en el amor, porque los que hablan del amor platónico ni tienen idea de lo que dicen. No han estudiado jamás los griegos, ni saben lo que es el amor griego, y hablan de amor platónico. El amor platónico, la gente cree, os digo eso para hacer más entretenido esto, y porque hay chicas que tienen generalmente a su edad mayores sentimientos favorables al amor que los hombres. Los hombres, en cambio, tienen más inclinación al poder que las mujeres a la misma edad. Pues el amor platónico no es el amor imposible, el amor no realizado, el amor no completo, sino solamente idealista, el enamoramiento, pero no expresado, no concretado, sino que solamente lo vive uno, pero no una pareja. Ese es el amor platónico, según mentira, no han estudiado los griegos. Es decir, lo que es el amor platónico, y que no se vaya a salir con más cultura con la que entrasteis. Por lo menos esto no se va a olvidar a ninguno. El amor platónico
es el amor que sienten, que sentían mutuamente en determinada época. Con Sócrates ya empieza a declinar, es decir, un poquito antes de Sócrates, pero todavía con Sócrates estaba en vigor, el amor que siente un viejo sabio por un joven o una joven hermosa. Convencidos los dos que el intercambio del amor era tan fuerte que tenía que ser que el viejo sabio transmitiera sabiduría, experiencia a la juventud a cambio de que el hombre joven o una mujer, el hombre joven tenía que no tener barba, si era imberbe. Si el amor de un viejo por un hombre homosexual, claro, el hombre ya tenía barba, era ilícito, estaba prohibido, era repugnante, pero 6 meses antes de que tuviera barba era delicioso, aprobado por la sociedad, aplaudido por todo el mundo. El amor homosexual. Pero ese mismo amor homosexual tenía que terminar dando paso del eros a la filia, convertir en amistad. Ese es el amor romántico. Todo lo que digo otra cosa no saben de qué hablan. Es verdad que Dante siente un amor platónico por Beatriz. Era Beatriz Portinari, hija de un banquero. ¿Sabéis la edad que tenía? Seguro que no lo sabéis. La edad que tenía Beatriz Portinari cuando Dante se enamora de ella. 9 años. Y según muchos biógrafos, 7. Dante relata su primer encuentro, no, el segundo encuentro. Y lo relata de una manera muy sencilla, lo voy a decir enseguida para que veáis qué bonito es cuando se habla del amor romántico en metáfora. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero es precioso, es bonito y hay que saberlo. Pertenece a la maravilla literaria. Dante cuenta que una vez entró en la iglesia y vio a Beatriz. Y como a diferencia de edad, le parecía que le iba a importunar si Dante la miraba, se colocó en el mismo banco de la iglesia, pero interponiendo entre la niña Portinari, de 9 años, ahí parece que tenía 9 años, y no menos. Y él, otra mujer, para que entonces él pudiera, la niña pudiera pensar que estaba mirando a la mujer y no a ella. Y así disfrutó. Y de repente, cuando termina la sesión de la misa, se levantan y la niña se va sin mirarlo. Y Dante pensó que se había dado cuenta que la había ofendido. Y él explica por qué lo hizo. Dice, pues que yo coloqué entre la hermosura de los ojos azules de Beatriz y los míos, escudriñadores y admiradores de la belleza, puse un intermedio para no molestarla. Y el intermedio que puse es una antigua y vieja dama, pero muy hermosa, que desde Pitágoras se llama filosofía. Es que es maravilla. Por eso está en... Quien conozca a Dante lo puede encontrar ahí. Vuelvo al tema. Ya sabéis lo que es el amor romántico. Por lo menos ya sabéis algo más de lo que sabéis sobre el amor. Si no hayan leído esto. Pero yo vuelvo a contestarte ahora a tu pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Que a tenerme a lo concreto, para que desde lo concreto a deducir tesis generales a las que se le llama abstracción. Abstracción hay muchos grados, hay 3 grados. Son los grados del saber. Pero yo de lo concreto, que son los hechos que he vivido yo, porque no me fío de los hechos que me cuentan los historiadores, ni me fío de la veracidad de la historia, pero me apasiona la historia, pero sé que cada uno tiene que contar la historia que él conoce, por eso cada generación tiene su historiador. Figuraron la Revolución Francesa, más de 1500 libros conozco. La Revolución Francesa, cada generación tiene lo suyo, historiador. Ahora no hay ningún historiador de la Revolución Francesa y por eso es uno de los motivos de la ignorancia tan grande que hay en Europa de la Revolución Francesa, que es la matriz de todo lo bueno y de todo lo malo que hay en Europa, sobre todo de todo lo malo. Profesor, sí hay una historiadora de la Revolución Francesa muy importante, se llama Florence Gautier, y catedrática de la Revolución Francesa en la Universidad de París. Muy bien. Esta es una discípula de Ozouz. ¿Sabes quién es esta judío? No, pues es una discípula de ella que sigue a Fourier. ¿Sabes quién es Fourier? Sí. Pues esta también es de la escuela de Fourier, que son muy buenos eruditos, pero no tienen filosofía de la historia. Por ejemplo,
no tienen comparación. Y voy ahora a nombrarte desde hoy atrás a los grandes historiadores. Empecemos. Sobul es el que estudia especialista en el sanculetismo. No tiene nada que ver, está muy por encima de todos los que hemos nombrado, incluso el tuyo. Sobul. Luego viene, que te nombro yo así, Lefebvre, infinitamente superior a Sobul y a todo. Pero por encima está otro que es Mathieu. Los dos últimos, Lefebvre y Mathieu, marxistas. Pero luego viene Aubry, el fundador de la cátedra de la Revolución Francesa en la Sorbona. Y antes de que hubiera cátedra, vienen no solo Hipólito Taine, que era un médico, no terminó la carrera, pero un hombre muy inteligente, pero concibió la Revolución Francesa como una enfermedad, como una patología, que tiene cosas buenas. Pero antes que Hipólito Taine están los grandes, grandes de verdad, que son Edgar Fauré. Edgar, ese es buenísimo, de los más admirables. Tan admirable como Tocqueville, eran íntimos amigos. Y luego está Louis Blanc, y está Lamartine, y está Boutoul, y están todos los grandes, especialmente Michelet, que pocos habrán superado. Quiero decir que conozco la Revolución Francesa al dedillo, y eso no lo conozco ni lo he leído, pero sé de qué escuela es, y ya pasemos a otro asunto. Eso ha sido un incidente de que hablé, entre otras cosas, que no se conoce la Revolución Francesa. Porque aunque ese hombre la conociera, que no la conoce, ¿por qué te voy a decir por qué no la conoce? Cada uno interpreta la Revolución Francesa según las ideas de su tiempo. Y este hombre es socialista. Mejor dicho, no es socialista porque es socialdemócrata, que es mucho peor. Porque los socialdemócratas es nada. Pero cada uno tiene su ideología y la aplica cuando interpreta los hechos. Por tanto, lo respeto porque es un hombre estudioso, un catedrático, pero a mí no me enseñará nada, ni pienso perder un tiempo de mi vida cuando lo he perdido dedicado a los grandes historiadores y a los ingleses, Ruff, tal. Te hablo de todos los que han descubierto la función de la mujer. ¿Qué importancia le da a la mujer este hombre? Ninguna. Porque yo no he leído, pero sé quién es. A la mujer no le da ninguna. ¿Y que la mujer en la Revolución Francesa no fue nada? Pero si yo he descubierto que el papel principal, las primeras revolucionarias fueron las mujeres, antes que los hombres. Si el primer acto revolucionario... Louise Michel. ¿Quién? Louise Michel, por ejemplo. Una revolucionaria. No, pero es mucho más. Sí, es un que colectivo. participó en la revolución, vamos. Sí, pero es que lo que yo he relatado en mi libro, yo tengo un libro sobre la Revolución Francesa, que aunque solo tiene 200 páginas, los historiadores de verdad en España y fuera de España lo admiran y dicen que es el libro más profundo que se ha escrito jamás sobre la Revolución Francesa. Voy a continuar. Un paréntesis. Voy a la cuestión del poder. La cuestión del poder es la cuestión central.